Estás escuchando Magazine por la Paz. Conduce Adolfo León Oliveros Tascón. Y viene usted, Arturo, pasándonos a otro tema, porque hoy vamos a hacer un magazine muy rápido, no porque los hechos no sean importantes, sino porque desafortunadamente el tiempo nos ha cogido sobre el pico de la hora. La salida de Alejandro Ordóñez de la Procuraduría, por ejemplo, es un hecho importante que hay que comentar. El señor Alejandro Ordóñez, de una manera descarada, cuestionó la decisión del Consejo de Estado porque no le favoreció. Estuvo 3 años y medio haciéndole todo tipo de maromas, triquiñuelas, con malicia, dilatando el proceso para que no lo sacaran en 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, el Consejo de Estado era bueno, servía, era un tribunal respetable. Pero cuando el Consejo de Estado encuentra que se probó por parte del demandante, el doctor Rodrigo Oprimi, que no tiene nada que ver con el gobierno nacional, es que es muy descarado el procurador decir que se pactó la salida de él en La Habana cuando esa demanda lleva 3 años y medio, como si la gente pudiera adivinar lo que va a pasar dentro de que ni siquiera de un día para otro, hombre. Y esto lleva 3 años y medio dormido allá en el Consejo de Estado, porque el señor procurador, con tantos amigos que tiene y gente que ha nombrado, expresidentes del Consejo de Estado que han trabajado con él, que tienen el descaro de tener contratos en la Procuraduría. Y tengo que decirlo con toda la berraquera del mundo, que es que el Contralor Ordóñez coactó. Procurador. El Procurador Ordóñez coactó, gracias doctor García por la corrección, Tranquilo. coactó el Consejo de Estado. ¿Y cómo le parece, García, que hay 3 expresidentes del Consejo de Estado que salieron del Consejo de Estado y tienen contratos millonarios en la Procuraduría? ¿Eso le sirvió para qué? Pues para dilatar el proceso, porque fíjate que si fuera cualquier mortal el que hubiera tenido ese proceso, con el primer escrito dilatorio, inmediatamente lo someten a una investigación disciplinaria y se la montan. Pero como era el procurador, el hombre dio el lujo de mamarle gallo a la justicia 3 años y medio. Ahora que le sale el tiro por la culata, le sale a decir que el Consejo de Estado es un apéndice del presidente de la República, cosa que es absolutamente falso, porque aquí en Colombia el sistema de elección de magistrados de todas las altas cortes es autónoma del señor presidente de la República. No estamos hablando de un Estado como Venezuela, estamos hablando de Colombia. De manera que me parece muy desafortunada la posición de Alejandro Ordóñez, me parece muy respetuosa, por decirlo menos, cuando está desconociendo y está irrespetando la justicia colombiana, porque se le probó que él nombró parientes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para ganarse la reelección. La segunda elección es la reelección. ¿Qué hizo el señor Ordóñez? Pues como estaba de procurador en el periodo anterior, buscando su reelección, llamaba a los magistrados de la Corte Suprema y les preguntaba qué hace su esposa, qué hace su novia, su amante, y se las nombraba. Les nombraba ahí, y con eso logró que lo volvieran a postular para la segunda reelección, y eso fue lo que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado encontró demostrado en el proceso. Allí, como le he dicho yo a la gente, el mismo procurador ha suspendido y ha destituido concejales y alcaldes por haber incurrido en esa conducta. En este momento, por ejemplo, los concejales de Cartagena están suspendidos 16 concejales por haber nombrado una contralora con violación a las normas de inhabilidades e incompatibilidades. Acaban de ser suspendidos esos concejales en Cartagena, y entonces el mismo procurador lo hizo. ¿Cómo diablos va a decir que lo que no pueden hacer los de abajo lo puede hacer él? Eso es una defecio. A mí me parece muy cínico el Procurador General de la Nación. ¿Cómo es que dice que el primer punto del acuerdo final de La Habana es la decapitación de él, hombre? ¿Cuándo se ha mencionado o en qué parte de
270 páginas o folios, aparece de que se ha de decapitar o se ha de pedir el retiro de este señor como funcionario. Es un funcionario cínico que siempre ha creído de que con la dilación y el fraude procesal y el prevaricato es la forma de sostener hasta el final la segunda reelección, la primera reelección. Lo que significó desastrosamente para él fue que no pudo terminar su periodo y salió por la puerta trasera en un fallo en sala plena del Consejo de Estado, donde 14 votos votaron por la salida de él y la anulación de la reelección. Debe devolver los salarios de todo ese periodo con todos los ingresos que obtuvo durante los 3 años y medio. Bueno, yo creería que de pronto el tema económico sería el de segunda importancia. La primera es, el primer punto para mí grave, es que el procurador que llegó viciado al cargo, arremetió de una manera irracional contra todo lo que propusiera el presidente Santos. Es más, se fue contra la misma Corte Constitucional. No acató, por ejemplo, el fallo que habló del matrimonio de parejas del mismo sexo. No acata el fallo de la Corte Constitucional sobre adopción de parejas del mismo sexo. No acata los fallos de la Corte Constitucional, por un lado. Y por otro lado, se atraviesa como mula muerta contra un valor fundamental de la sociedad colombiana y de todas las sociedades del mundo, que es la paz. Es que cuando la gente habla de paz no es un capricho del presidente. Es que la Constitución del 91 tiene un artículo que dice que la paz es un derecho y es un deber, y está en el título correspondiente a los derechos fundamentales. Entonces no puede haber un solo funcionario público en Colombia que salga a oponerse a que haya paz en este país. Y resulta que la Corte lo reconoció, porque viene que en el proyecto de ley estatutaria se permitió que los empleados públicos participaran en el plebiscito, bien sea por el sí o por el no, para que hicieran pedagogía, para que ilustraran los profesores, todos los que de una u otra manera tienen alguna posibilidad de llegarle a la población, los notarios, etcétera. Entonces, el procurador, de una manera absurda, sale a criticar al presidente de la República cuando el presidente de la República expide un decreto aclarando quiénes pueden, de acuerdo con la norma, con la sentencia de la Corte Constitucional, quiénes pueden hacer pedagogía en el plebiscito y quiénes no. Porque es que la misma Corte dijo, miren, todos los empleados públicos pueden hacer, menos los jueces, los miembros de los organismos de control. Esos son los únicos que no pueden hacer. Los demás todos podemos hacer. Entonces, un tipo de esos que se le atraviesa a la voluntad del pueblo no merece ser procurador. Un tipo que persigue las minorías, que discrimina, que está persiguiendo a la gente por su condición, por su religión, por su sexo. Eso no puede ser Arturo García. Esa persona puede ser un líder de una iglesia, por decir algo, si quiere. Puede ser un director del Opus Dei, pero no puede ser el procurador de un país que tiene una constitución de Estado social de derecho, donde en la primera parte se habla de que somos un país pluriétnico, pluricultural, de todo. O sea, no puede ser un tipo procurador de un país que tiene una norma que dice que la paz es un derecho y es un deber y que todos los gobernantes están obligados a buscar la paz. No puede ser, él tiene que ser es procurador de un país fascista como la antigua Alemania nazi o como la Italia de Mussolini, donde se defienden son a las élites, pero él no puede ser procurador en un Estado social de derecho que reclama y proclama la diversidad, la plurietnia, los derechos de las minorías. Eso no puede ser. Sí, indudablemente que este señor va contra todo el armamento de la Constitución Nacional y de las leyes de la República. Es decir, es un hombre que va en contravía, no ejerce los derechos y las funciones públicas que le asigna la Constitución para ejercer el cargo, sino que a mutuo propio ejerce
una dictadura en el ejercicio del cargo y de las funciones de procurador de la nación. Eso no se había visto, por lo menos en la historia mía, no haya observado yo un procurador de estas dimensiones tan obtusas, tan obsoletas y tan primitivas. Además, otra cosa, mire que el señor procurador se dedicó a perseguir a la gente que posiblemente se iba a presentar de candidato presidencial para el periodo 2018. El tipo prácticamente se postuló de candidato presidencial él mismo, se autoproclamó, oyó voces de sirenas y se lanzó al mar a que lo coman los tiburones, porque cosa de cero, la popularidad del tipo está en el orden del 10%. Entonces, ¿qué sucede? Haciendo campaña presidencial, creyendo que Uribe lo va a respaldar, se volvió un áulico de Uribe. Lo que Uribe le dijera, lo último que le dijo Uribe, es que se fuera a Estados Unidos a hablar con el juez Sullivan, a decirle al juez Sullivan que Andrés Felipe Arias era una mansa paloma y que le han hecho un montaje. Y resulta que en su momento dijo, sí, yo voy. Pero ¿qué pasa? Que el tipo es tan bobo que cree que la gente no tiene memoria. Y él hacía 3 años antes había destituido a Andrés Felipe Arias y con los mismos hechos le ha montado una inhabilidad general por 17 años. O sea que el tipo, cuando fue y revisó su archivo, porque el tipo parece que está mal de la cabeza, ¿cómo no va a acordar uno que uno destituyó un man? Cualquiera se acuerda. Pero en su momento, cuando Uribe le pidió pues casi que una orden, le dijo, anda a interceder con el juez a ver si evitamos que Uribito se venga extraditado a Colombia. El tipo dijo, sí, yo voy a ir. Cuando llegó a la Procuraduría le dijeron, vea señor procurador, es que usted también sancionó a ese señor Uribito con los mismos hechos y le puso 17 años en el disciplinario. ¿Con qué cara va a ir usted donde el juez Sullivan a decirle, vea, la corte se inventó pruebas, si usted mismo lo condenó también? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces el tipo, en medio de su euforia y su ego y su militancia con el Centro Democrático, en medio de todo eso, y las llamadas de Obdulio Gaviria, seguramente del mismo Uribe, tuvo que bajarse de esa caña, porque uno no puede contradecirse uno mismo. Si esa sanción le hubiera impuesto otro organismo de control, de pronto hasta el tipo se vaya a ver cómo diablos habla con Sullivan, porque el tipo tampoco habla inglés, el tipo es un hombre que escasamente habla el español. Allá donde Sullivan seguramente irá con un traductor, y el juez seguramente ni lo va a atender, porque para el juez norteamericano lo que prevalece es el objetivo, o sea, lo que está allí. Lo que está allí es una solicitud de extradición de Colombia por motivo de una sentencia judicial ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia. No es una decisión del doctor Juan Manuel Santos, no es un decreto, no es un acto administrativo, es una sentencia judicial ejecutoriada después de haberse observado todas las reglas del debido proceso. Y vuelvo y repito, esto es muy importante para la opinión pública. El mismo Alejandro Ordóñez, militante del Centro Democrático, sancionó a su copartidario, Andrés Felipe Arias, a 17 años por lo mismo, por agroingreso seguro, porque Uribito cogió la platica que estaba destinada para ayudarle a los pequeños agricultores, para que pudieran ser competitivos con los TLC, y en lugar de entregárselo a los minifundistas, al campesino pobre, se la entregó a los latifundistas, a las familias poderosas de este país, que son 8 o 10, y a 4 o 5 ingenios. Entonces el tipo ahora habla como si fuera una dulce paloma cuando comete un delito peor que cualquiera. Es como el que se roba una jeringa o el que se roba medicamentos en un hospital. Esto es lo mismo, tipo se roba 320.000 millones de pesos, se los entrega a 4 o 5 amigotes que le ayudaron en la campaña y dejó por fuera a los campesinitos pobres que necesitan la plata. Entonces, ¿cómo no va a ser delito eso? Eso es delito en Estados Unidos, en Colombia, en Europa, en donde usted quiera, hasta en el Congo, pues. Indudablemente, la sentencia que se produce contra Andrés Felipe Arias, alias Uribito, es una sentencia de carácter judicial debidamente ejecutoriada, pero no se le condena por delitos políticos, ni conexos con los delitos políticos, se le condena por delitos ordinarios. Por peculado.
Claro, perculado por destinación oficial diferente. Correcto. Y esto significa para los Estados Unidos, dentro del Tratado Internacional de Extradición entre Estados Unidos y Colombia, que esto es un motivo de resolverse con extradición, enviándolo de allá para acá, porque allí no hay un tratamiento político de por medio. Muy bien, García, me despido de todos los oyentes del Magazine de la Paz Estéreo, nos vemos la otra semana, que disfruten este fin de semana, que escuchen las reflexiones sobre el plebiscito, que lean sobre los temas del plebiscito, porque la tarea apenas empieza. Vamos bien, vamos muy bien, pero seguimos siendo más trabajadores, porque solo se gana cuando se termina el día electoral. Hasta luego. Hasta luego, y un trabajo permanente de pedagogía por el plebiscito. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.